Bien, en esta clase de filosofía vamos a retomar la temática que estuvimos nosotros analizando la clase anterior. ¿A qué se refiere específicamente? Se refiere a la perspectiva de estos pensadores llamados maestros de la sospecha. Entonces, hemos visto algunas frases de estos pensadores, de Freud, de Nietzsche. Vamos hoy a revisar a otro pensador, a Marx. Antes de iniciar, porque es importante que ustedes contextualicen quién era Marx, vamos a revisar un poco de su biografía y de su perspectiva, para que se comprenda la frase que ahí está. Sí, entonces es relevante que ustedes vayan tomando en cuenta estos elementos. Vamos a visualizar estas perspectivas. Marx es un filósofo, mejor dicho, fue un filósofo alemán. Fue crítico de un modelo económico que se llama capitalismo. Karl Marx, de 1818 a 1883. Filósofo y economista alemán que principalmente fue crítico del modelo capitalista. Tiene algunas propuestas e ideas en el pensamiento filosófico, donde la más relevante es esta crítica al pensamiento capitalista. Marx reconoce dos clases sociales: los burgueses, la burguesía, y el proletariado. Proletariado. ¿A qué se refiere la primera clase social? Se refiere específicamente a los dueños del capital, a los dueños de las empresas, de las cosas. Al proletariado podemos decir que son los trabajadores. Voy a sintetizar lo más rápido posible para que se pueda comprender un poco de las perspectivas de Marx. Eso es propiamente la burguesía y el proletariado. La clase capitalista, la dueña del capital, de las empresas, de todos estos elementos. Y el proletariado, que son los dueños simplemente de su trabajo, los trabajadores. No tienen otra forma de sustento. ¿Qué es lo que critica realmente Marx? Esta relación entre la burguesía y el proletariado, porque dice que hay una gran brecha entre los dos. La burguesía está en un piso económicamente superior al proletariado, pero la burguesía no trabaja, no genera ingresos por su trabajo, sino que genera ingresos gracias al trabajo de otro más, de otra persona. Y va entonces introduciendo una perspectiva, que es el concepto de alienación. ¿Dónde se encuentra alienado? ¿Qué significa alienado? Que está fuera de sí mismo, que no le pertenece. ¿Y qué no le pertenece al proletariado? No le pertenece su trabajo. ¿Por qué razón? Y esta es la crítica directa al capitalismo. ¿Por qué razón? Porque, digámoslo así en un ejemplo, una persona produce camisetas, ¿ya? Y hace 10 camisetas al día. La producción de esas camisetas le cuesta 10 centavos, pero el dueño de la empresa las vende a $1. Por lo tanto, la persona está ganando solo una ínfima parte por su trabajo. ¿Qué quiere Marx? Que los trabajadores ganen en función de su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dice Marx? La única cosa que nos hace ser humanos a todos
es el trabajo. Porque por medio del trabajo nosotros modificamos la naturaleza. No solo el trabajo como conocemos hoy en día dentro de la perspectiva propia de, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes quieran, para lo cual necesitan llegar a la universidad, sino desde todo el tiempo de la humanidad. Siempre ha trabajado el ser humano modificando la naturaleza para poder coexistir, vivir y demás elementos. Y de ese trabajo obtiene objetos. Por ejemplo, herramientas que le permitió a los seres humanos del Neolítico poder generar la agricultura. Sabemos de esos elementos. Estos objetos es en los que se encuentra directamente alienado el ser humano. ¿Por qué? Porque no le pertenece el objeto, le pertenece a alguien más, a la clase burguesa que no ha trabajado el objeto, que simplemente gana por lo que alguien más le está generando o produciendo. Esta alienación de la fuerza del trabajo, Marx sostenía que la esencia, lo propio del ser humano es el trabajo, y si el ser humano comienza a producir, pero no gana en función de su producción, entonces no le pertenece ese trabajo. Son algunos elementos que Marx va hablando, y la crítica es a este modelo económico llamado capitalismo. ¿Qué le importa al capitalista? ¿Cuál es el capitalista? Estoy yo poniendo en asterisco, es el capitalista. ¿Por qué? Porque es el dueño del capital. ¿Qué es el capitalismo? Un modelo económico que prioriza la acumulación de capital. No le importa el trabajador, no le interesa si tiene ganancia, no le interesa nada por el estilo. Le interesa únicamente acumular capital, tener una ganancia de todo esto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué el profe habla sobre todas estas cosas? Vamos a la frase, que es lo que nos interesa. Nuevamente, este capitalista le va a interesar acumular capital. ¿El capital qué es? El capital son los bienes más el trabajo realizado. Por lo tanto, tiene que tener trabajadores que les va a pagar simplemente una parte de sus ganancias y el resto va directamente para el dueño de la empresa. Ustedes pueden decir, bueno, pero él es el dueño. Para Marx no, porque el trabajo no le pertenece al dueño de la empresa, sino al que trabaja. La tierra para el que trabaja, la empresa para el que la trabaja, no para aquel que simplemente ha puesto tal vez el terreno, ha puesto la maquinaria. ¿Sí? Ese es nuestro contexto. Vamos con la frase, a ver si hemos comprendido un poco este contexto. Vamos a ver qué nos dice Marx. Ayúdeme con la lectura. María, por favor, ayúdeme con la lectura. Lo que dice ahí nada más. Marx. Igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. ¿Ya? ¿Qué querrá decir con esto Marx? Igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. ¿Qué quiere decir hasta ahí Marx? ¿Alguna idea? Hasta aquí, hasta la coma. Igual, en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿Qué quiere decir Marx? Hasta la coma. ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué querrá decir Marx con esto? El hombre es dominado Dígalo. por su pensamiento. Dominado. El hombre es dominado por sus pensamientos y por las creencias de que si hace algo va a pasar otra cosa, por lo que ¿Sí? es. Muy bien. Hasta ahí vamos. Perfecto. ¿Qué nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de religión? Lo bueno y lo malo que vamos a hacer. Pero Marx dice, todo es eso mental, no es una consideración real. Y está dominado por esta consideración de lo que cree que va a suceder. Ahora, dice, lo mismo pasa
con la producción. ¿Pero qué sucede en la producción? En la producción capitalista, lo que es por el producto de su propia mano. Está dominado por el producto de su propia mano. ¿Por qué razón? Lo que les decía aquí en el pizarrón. No le pertenece su producto, le pertenece al capitalista, al dueño del capital. Entonces está dominado. ¿Qué quiere decir de fondo con esto Marx? Y aludiendo también a lo que dijo el compañero. Recordemos cuál es nuestro tema realmente. Nuestro tema es la moral, la ética. Y decía la modernidad que el ser humano es completamente libre. ¿Y qué era la moral en la modernidad? El sujeto es responsable de todos sus movimientos, siendo libre de libre voluntad el fundamento de la moral. ¿Qué está mostrando Marx aquí? ¿Es realmente libre? ¿Los trabajadores quieren ser trabajadores porque les gusta? ¿Están en la clase obrera porque les gusta? ¿Están dominados por la religión porque les gusta? ¿Porque pudieron tomar decisiones? ¿Porque realmente han llegado a esta consideración? ¿Qué creen ustedes? ¿Es porque les gusta? ¿O qué factores están introduciéndose aquí que Marx está identificando? ¿Qué creen ustedes? ¿Las personas de la clase obrera están ahí porque les gusta? Porque tuvieron la voluntad de decidir y decir, bueno, mi voluntad es que yo voy a ser obrero. Entonces, toda mi consideración, todo lo que yo hago, soy responsable. Soy responsable de mis actos porque yo decidí ser un obrero y no un dueño del capital. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Opinen, opinen. Profe, me repite, no la escuché bien. Claro que sí. A ver, voy nuevamente. Nos decía la moral moderna que todo es por voluntad, que nosotros libremente tomamos decisiones, que nosotros elegimos las cosas que debemos hacer, realizar. Entonces eso es moralmente bueno, porque nosotros decidimos. Marx dice, a ver, la religión, el hombre está dominado por el producto de su propia cabeza, no se da cuenta y está dominado. En la producción en sí mismo está dominado. Si es que funcionara la consideración de la modernidad, entonces les pregunto, si funciona esta consideración, ¿la persona que es obrera decidió ser obrero? ¿Decidió ser obrero porque le gustaba ser obrero? ¿O no? ¿O qué pasa No, realmente? Liz, no, No, Liz, ¿por ya que qué? tiene que trabajar para conseguir dinero ya, así poder comprar todo lo que necesite. Así que eso obligado tiene que trabajar. Entonces, ¿qué está mostrando? Gracias. ¿Qué está mostrando realmente Marx? Que hay factores externos o internos, como el de la religión en nuestra propia cabeza, o externos, como el de la producción, que no dependen de nuestra voluntad, que no dependen, que yo no puedo decir, por ejemplo, que una persona es buena o mala simplemente por la voluntad, por la responsabilidad. Recuerden lo que decía Freud, hay elementos que están en nuestra psique que no podemos considerarlos buenos ni malos. Y más aún lo que plantea Nietzsche, hay cosas que se hacen por amor que están más allá del bien y el mal. Por lo tanto, ¿qué muestran los maestros de la sospecha? Específicamente están evidenciando que no se puede considerar a la voluntad como el fundamento de la moral, porque hay consideraciones que están más allá, que hay elementos o factores que inciden en la toma de decisiones que no dependen de nuestra voluntad y que deben ser tomados en cuenta, que deben analizarse, que deben priorizarse. Vamos a cerrar con esta perspectiva. Moral universal. ¿Puede hablarse de un bien universal para todos? ¿Qué quiero decir con esto? Hay elementos básicos o
nociones morales básicas para todos. Por ejemplo, no se puede matar, no se puede, qué sé yo, cualquier cosa que sea universal para todos. Hay algunos pensadores que hablan de una moral universal, que debe existir algo bueno y malo en la cultura que no puede ser, que puede ser, mejor dicho, para todos. Lo bueno y lo malo en una cultura no puede ser malo para otra. Vamos a irnos preguntando y nos vamos a quedar con esta pregunta inicial. ¿Puede hablarse de un bien y un mal universal para todos? ¿Qué creen ustedes? Con eso vamos terminando esta clase. ¿Qué opinan? ¿Puede hablarse de un bien y un mal universal? ¿Puede decirse que hay algo bueno para todos y malo para todos? ¿Algún ejemplo? No, no lo dicen, ya que si puede que sea algo en el mundo, pero para uno puede que sea bueno, pero para otro puede que... Ya, ¿qué pasa cuando pensamos en esto? Gracias, señor Mora. Pero aquí, ¿qué pasa con esto? ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, le asesinen a una persona o violenten cualquier tipo de derecho humano en una sociedad y nosotros digamos, bueno, eso pasa en esa sociedad, está bien. Yo puedo realmente decir que si matan a una persona está bien. A eso se refiere. Ahí nos queda la duda. Porque algo bueno para mí puede ser que no sea bueno para usted, es verdad. Pero deben haber elementos básicos que no se pueden romper. Si no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tendría sentido. ¿Para qué se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Por qué crear esta consideración si cada cultura puede considerar bueno y malo cualquier cosa? Ahí va justamente la pregunta. ¿Puede hablarse de un bien y un mal universal? ¿Puede hablarse de elementos buenos o elementos malos o elementos que sean primordiales? Nos quedamos con esta pregunta. Van a ir contestando y la siguiente clase estaremos complementando esta perspectiva. No se olvide que lo importante es que usted analice desde su punto de vista. La filosofía no es un ámbito más allá de la reflexión. Lo importante es que generen reflexión. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Bueno, yo ya revisé la lista, estamos todos de lo que veo. No se olvide siempre entrar puntuales. Estaremos viéndonos en la siguiente hora clase. Suerte, chicos. Un buen